Bueno, pues en primer lugar ya veis cómo está la horquilla, perdiendo por todas partes, hecha un desastre, así que vamos a ello. Lo primero que hago, como siempre, es ponerla en el caballete y quitarle todos los accesorios, como pueden ser los baúles, las maletas, etc. Bueno, aquí tuve un problema y es que al poner el caballete, la rueda de atrás se levantó y yo quería que se levantase la de adelante, así que puse el gato del coche en el cubrecárter y así balanceé la moto hacia atrás. Lo primero que quitamos son los tornillos del freno, seguidos del sensor del ABS, y por el otro lado lo primero que vamos a quitar va a ser el tornillo de seguridad del eje, que es este que estoy señalando, y a continuación el eje. Importante, cuando quitemos el eje de la rueda, se nos van a caer unos separadores, o sea que deberemos de guardarlos en la misma posición en la que estaban para luego no equivocarnos cuando los ponemos. Luego quité el soporte del guardabarros, ya que en esta moto también aguanta las horquillas en su posición, que no giren sobre ellas mismas. Y como siempre nos fijamos bien en la posición que tiene cada tornillo, porque cada tornillo tiene una longitud distinta, entonces si los cambiamos de sitio las cosas no encajan como deberían. Aquí quito la tapa que tiene la horquilla en la parte superior para poder acceder al sistema de desmontaje que trae mi horquilla en concreto, que es una pieza maciza de acero en el centro que hay que empujar y alrededor una presilla que hay que retirar. En vuestro caso puede ser un tornillo o cualquier otro sistema. Y como último paso, antes de retirarla de la moto, aflojamos los tornillos que la sujetan a la tija y afuera. Ahora tenemos que quitar el aceite que hay dentro de la horquilla y para eso aflojamos el tornillo de vacío y a continuación ponemos un recipiente en el que podamos tirar todo el aceite y bombeamos. Para bombear sujetamos con una mano el cilindro de la horquilla y con la otra el pistón y lo subimos y bajamos hasta que no salga nada de aceite. Una vez que lo tenemos vacío, para sacar el retén tenemos que separar el cilindro del pistón. Para ello, quitamos un tornillo que hay en la parte inferior. Quitamos el guardapolvos, que como su nombre indica evita que el polvo llegue al retén, haciendo que dure más kilómetros. Y después, con un desatornillador y con cuidado de no rayar la barra, quitamos la presilla. Y por último, para quitar el retén, tal y como veis en el vídeo, tiramos hacia arriba de la barra y acabará saliendo. Es cuestión de tiempo y fuerza. Y ahora, antes de poner los retenes y el aceite nuevo,
Aprovechando un poco de sobrante de aceite nuevo que tengamos, limpiamos todo y lo volvemos a montar. Para montar el retén nuevo necesitamos una herramienta especial para empujarlo, o si no podemos optar por utilizar un tubo de PVC de 50 que nos hace el trabajo y nos cuesta 1,50 € al metro. Después del retén metemos la persilla metálica y le volvemos a golpear con el tubo, así nos aseguramos que llega justo a la hendidura en la que hace tope y evita que el retén se escape. Por último ponemos el guardapolvos ayudándonos del tubo PVC y solo nos queda rellenar con aceite nuevo y tapar. Rellenamos la horquilla con el aceite que nos indica el fabricante y con la cantidad adecuada, en mi caso es 10 W y 550 ml por horquilla. Esta información la podéis encontrar tanto por internet, en foros o más fiablemente en el manual de taller de vuestra moto. Una vez rellenado, tapamos la parte superior y volvemos a montar de la misma manera que desmontamos, no tiene ninguna complicación. Y aquí podéis ver el resultado final. Después de haberle hecho unos 20 kilómetros no pierden absolutamente nada. Una reparación que en taller me costaría unos 140 € me ha costado 25 €, 5 € los retenes y 20 de los aceites.